Hola, buen día a todos. Mi nombre es Luis Enrique Pérez Méndez. Soy subsecretario técnico de la Mexicana de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Y lo que actualmente les voy a compartir es un poco desde la experiencia de México en torno a estos cruces y intersecciones que existen entre el VIH y el cáncer. Me parece desde esta experiencia de la red y como una persona que ha tenido una cierta aproximación a algunos episodios de cáncer bastante focalizado. Eh, en 2020, la red experimentó la pérdida de una compañera bastante importante en este trabajo de incidencia política en materia de juventudes en México. Eh, Murió nuestra coordinadora de Oaxaca, la compañera Frida, después de batallas intensas en contra del cáncer, cáncer de piel específicamente. Y algo que quiero mencionar en torno a esa pérdida es que realmente cuando muere una compañera o un compañero, realmente no muere porque eso aún nos motiva más para seguir luchando y seguir en esta insistencia por la búsqueda de una cura en torno al VIH y sus distintas comorbilidades. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pues el virus de la inmunodeficiencia humana pues, ataca el sistema inmunitario y esto se ve reflejado también con las más altas tasas de prevalencia en algunos tipos de cáncer, principalmente el sarcoma de Kaposi y otros cánceres bastante focalizados como el cuello uterino y otros relacionados con prácticas sexuales como el caso de las relaciones sexuales anales. Eh, Específicamente, lo que hemos observado en la red es que en algunos casos los diagnósticos de VIH también vienen acompañados con la detección de algún tipo de cáncer o la detección de ser VIH positivo está condicionado en algunos momentos con la detección del cáncer. Y esto hace bastante complicado para los pacientes, para las personas, para los compañeros y compañeras, pues el iniciar con su tratamiento, el iniciar con esta nueva vida, como algunos decimos. Por ejemplo, en el caso de la compañera que falleció en 2020, cuando la conocí, la gran pregunta que tenía en su vida era precisamente si el medicamento contra el VIH estaba dando efectos, porque entre los fármacos contra el cáncer, entre las terapias y entre el medicamento, como que no estaba en ese momento de indecisión, más bien de indecisión, de dilema, en donde no encontraba si el medicamento era el contra el VIH, era primero antes contra el cáncer o primero el cáncer contra el medicamento. Parte de esto era también que en el lugar donde se encontraba, pues poco le explicaban. Era una joven trans, en ese momento todavía no transicionaba, pero era parte del colectivo LGBT y esta barrera que a veces se encuentra en las localidades fuera de la Ciudad de México, aún tienen ciertos efectos precisamente en la manera en cómo recibimos los tratamientos. Hay algunas zonas donde directamente aún los médicos que realizan el seguimiento a personas con VIH, pues ejercen discriminación, estigma contra las poblaciones LGBT. Y esto pues también pues hace menos posible la adherencia, el seguimiento a los tratamientos. Y así fue también en el caso de la compañera. En ocasiones no le explicaban concretamente si funcionaba o no alguno de sus medicamentos. Posteriormente, pues parecía que había ganado la lucha, pero pues no fue así. Falleció y pues ha sido una gran pérdida para todos. Eh,
En ese sentido también, yo creo que directamente lo que les voy a compartir el día de hoy son tres momentos en los que me parece que hay un punto de encuentro entre vivir con VIH y vivir con cáncer. Espero que esto permita crear puentes de empatía entre unos y otros. El primero es el momento del diagnóstico. Indicarle a una persona que a partir de ese momento vive con VIH o que en ese momento ha sido diagnosticada con algún tipo de cáncer, parece que socialmente comparte un significado de muerte, o por lo menos un imaginario social donde se teme también a los propios tratamientos que se reciben para pues combatir las enfermedades, las infecciones y demás. Y eso pues lo he visto puntualmente en el caso de mi papá hace 2, 3 años, que fue detectado por cáncer de próstata. Y el momento en el que mi papá recibe este diagnóstico de cáncer de próstata, pues para él significaba por una parte que ya su vida llegaba a su fin, que vislumbraba próximamente su deceso, y esto me recordaba concretamente con estos grupos de autoapoyo dentro del sistema de salud en México, donde se comparte este diagnóstico y muchos compañeros, compañeras, pues al recibirlo también perciben esta sensación de que la vida ha dejado de continuar o que ya no tiene ni para aquí ni para allá. Y ese es un punto de encuentro también con las personas que me parece que reciben un diagnóstico, sobre todo en este caso pues desarrollo de cáncer relacionados con cuestiones sexuales y reproductivas, porque aún estas cuestiones de lo sexual y lo reproductivo, en el caso mexicano, sigue siendo un tema bastante tabú. Incluso el que mi padre no se hubiese diagnosticado anteriormente, actualmente sigue con vida, pero pudo haberse evitado ciertos niveles de intervención médica. Pero el que no se haya atendido tenía que ver también con parte de este prejuicio de no a la revisión de la próstata, porque pues hay una revisión a través del recto que de alguna manera vulnera la masculinidad y todo esto que viene inmerso con la masculinidad de las personas, sobre todo de los hombres. Eso mismo lo he visto en caso de mujeres que no quieren que la revisen, sobre todo en algunos perfiles, pues sí, socioeconómicos más vulnerables, con cierto nivel educativo y inmersos en cierta cultura que, pues, sea como sea, permea en las decisiones que toman las personas. Entonces, por esa parte, es importante, pues, poner en panorama eso y también que una vez que reciben este diagnóstico y que comienzan con el tratamiento, ya sea en este caso, para el cáncer de próstata, que es el más próximo, pues parece semejante a recibir un tratamiento antirretroviral en el caso de las personas que vivimos con VIH, porque también modifica las pautas de vida. Por una parte, tienes que ahora vivir atado a un medicamento. En el caso del medicamento que consume mi papá, pues tiene que ver más con la supresión de la testosterona y en mi caso con la supresión de la reproducción de las copias del virus en mi cuerpo. Y esto pues parece que nos crea bastantes similitudes. Lo que a veces cambia es un poco la información que se tiene en torno a estas enfermedades. Actualmente, pues sí existen estas redes de apoyo bastante consolidadas, como en el caso del VIH, donde hacemos este acompañamiento, este seguimiento, pero a veces en temas del cáncer, en el cáncer de próstata, no es tan fácil identificar y ubicar estas redes que dan ese acompañamiento y que hacen esa contención y ese acompañamiento entre pares y que de alguna manera pues es muy importante porque es la contención de todas estas preguntas, de todas estas dudas que surgen en el momento de la detección. El segundo momento que me parece que hay un puente de cruce entre ambas enfermedades es vivir con
vivir con VIH y vivir ahora con lo que tenga que ser con derivado del cáncer, algún tratamiento para mantener la supresión de la reproducción de las células cancerígenas o lo que fuere, o internarse en un tratamiento para pues, combatir esta enfermedad. Me parece que crea también un punto de encuentro entre ambas enfermedades, ambos males. Porque una persona que vive con VIH, pues también tiene que intentar cambiar su estilo de vida. Por una parte, reducir su consumo de alcohol, dejar de fumar, porque a veces el tratamiento antirretroviral puede producir ciertos efectos que propician el desarrollo de algunos tipos de cáncer, como cáncer de pulmón, cáncer de hígado, principalmente porque estos tratamientos antirretrovirales suelen ser bastante fuertes, que llegan incluso a producir algunas lesiones en el hígado. Y esto también pasa propiamente con las personas que viven con cáncer. Tienen que cambiar su estilo de vida. Recientemente una amiga que fue diagnosticada con el virus del papiloma humano, pues también padeció este duelo, esta resignificación de su cuerpo y de su sexualidad, y en ese sentido, pues también ha tenido que ir experimentando una serie de cambios de hábitos, principalmente la reducción de esas situaciones que ocasionaban el estrés, que ocasionaban que su sistema inmunológico bajara y que eso propiciara el desarrollo aún más de pues estas células cancerígenas. Al final, el cuerpo y esta lucha contra el cáncer sí está muy apegado con el desarrollo de un sistema inmunológico pues saludable, fuerte, que pueda hacer frente a la reproducción de estas células cancerígenas, y me parece que ahí es otro puente que encontramos entre estas dos pandemias, que si lo podemos nombrar así. Y en un tercer momento de encuentro, me parece que están con todas estas infecciones, enfermedades, malestares relacionados con la salud sexual y reproductiva, que aún en sociedades como la mexicana causan mucho tabú, y esas experiencias son esenciales para entender cómo impacta la cuestión social en la contención, en el diagnóstico oportuno y en el tratamiento a partir de la ciencia médica. Es decir, la salud no es únicamente una cuestión biológica y médica, sino va acompañada de todo este entramado social que permite y posibilita y da capacidades a las personas para identificar cuando en su cuerpo no anda algo bien, o cuando perciben que algo en su cuerpo es distinto a lo que hubo ayer. Y en ese sentido es bien importante pues este trabajo de compartir, socializar estas experiencias, porque nos indicarían muchos retos para la divulgación, para el combate de la discriminación y de los señalamientos morales, sobre todo de estas enfermedades que, como lo mencionaba hace un momento, tienen que ver mucho con la vida sexual y reproductiva de las personas. Eso parece que, a pesar de que se encuentre en una dimensión de la vida privada, pues también tiene algún reflejo en la vida pública, al momento de que cuando buscamos esta asistencia en los sistemas médicos, pues hay esa presencia de discriminación, de juzgamientos, de señalamientos, que pues en lugar de favorecer un seguimiento adecuado, pues retraen a las personas, y en ese sentido, pues hacen temer más a la cuestión médica que aproximarnos a ella. En ese sentido, uno de los retos que encontramos desde la red es visibilizar y divulgar la corresponsabilidad para la detección oportuna tanto del VIH como de otras enfermedades que se pueden desarrollar
con este virus. Y por otra parte, pues hacer más la invitación de indicar que la eficacia de un tratamiento siempre depende siempre depende del tiempo en el que nosotros detectemos oportunamente. Es decir, tanto en el caso del VIH, entre más rápido se haga el tratamiento, la detección, el tratamiento tendrá mayores márgenes de eficacia. Me parece que en ese sentido también en las personas con cáncer, pues beneficia su identificación oportuna en un tratamiento mucho más eficaz. Y también algo que hemos visto por parte de la red es que muchas de estas enfermedades están atravesadas por una cuestión socioeconómica. En el caso de México, hay algunos cánceres que no están dentro de la lista de enfermedades médicas que otorga el sistema de salud médico directamente y que llevan precisamente a que los pacientes tengan que costear algunos medicamentos, algunos insumos médicos, y pues esto agrava aún más el tratamiento de las personas en este sector. Específicamente en materia de cáncer de próstata, pues a pesar de que en México se hace todo este seguimiento del cáncer de próstata, pero mucho de ello tiene que correr a través del sistema médico privado, el cual a una población que se encuentra en pobreza media, pobreza extrema, pues no será posible acceder a esos servicios de salud, y en ese sentido, pues lamentablemente, pues se llegará a que las personas no puedan cubrir esos costos. Y por eso me parece que vivir con VIH y estas experiencias que les he compartido, pues nos indican que hay más puentes de cruces entre estas dos enfermedades, estas dos pandemias mundiales, que nos invitan como sociedad civil organizada a seguir insistiendo en la divulgación, en la accesibilidad de los tratamientos médicos.